Venga, vamos al lío. Hoy vamos a analizar uno de esos errores que, sin ser un error de sintaxis, puede destrozar el rendimiento de nuestros programas en Python. Es una de esas malas prácticas que tenemos tan interiorizadas que ni nos damos cuenta, pero que puede poner de rodillas hasta el ordenador más potente. Empezamos con esta frase porque, seamos sinceros, ¿a quién no le ha pasado? Captura a la perfección ese momento de pánico cuando un script que parecía inofensivo empieza a devorar memoria sin control hasta que todo explota. Y este es el resultado. El temido memory error, la pantalla roja de la muerte para nuestro script. Es la prueba de que hemos intentado hacer algo imposible, meter demasiadas cosas en la memoria de golpe. Hoy vamos a ver por qué pasa esto, y sobre todo, cómo podemos evitarlo para siempre. Y aquí entramos en el meollo del asunto. El problema no es que el lenguaje sea malo o que los datos sean demasiados. El problema es nuestro enfoque, intentar meter un océano de información en el vasito de chupito que es nuestra RAM. Vamos a ver por qué esta manía de acapararlo todo de antemano es un error garrafal. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Y la respuesta muchas veces está escondida en el lugar más obvio, en la herramienta que usamos todos los días casi sin pensar, la lista. La forma en que lo utilizamos por defecto es, en muchísimos casos, la culpable de todo el desastre. Para poder combatir este mal hábito, lo primero es ponerle un nombre. Vamos a llamarlo el síndrome del acumulador. Es una forma de describir ese impulso, casi un reflejo, de ir guardando todos los datos en una gran bolsa antes de hacer nada con ellos. Si lo definimos un poco más formalmente, es eso, la manía de crear listas gigantescas para todo. Un paso intermedio que nos parece muy lógico, pero que en realidad es una bomba de relojería para la memoria cuando trabajamos con datos a gran escala. Mirad, esta analogía es simplemente perfecta para entender la diferencia. El método de la lista es como intentar llevar todas las bolsas de la compra del mes de una sola vez. Un desastre, se te caen las cosas, no pasas por la puerta, un caos. En cambio, el método del generador es como la cinta transportadora del súper. Te va dando cada bolsa una a una, justo cuando la necesitas. Inteligente, eficiente y sin ningún esfuerzo. Y aquí viene el punto clave, mucho ojo con esto. Si ya has hecho el esfuerzo sobrehumano de meter las 50 bolsas en la cocina, ponerlas después en una cinta transportadora no te ayuda en nada. El objetivo no es convertir listas a generadores, es evitar crear la maldita lista gigante en primer lugar. Bueno, basta de teoría. Vamos a ver en la práctica, que es como de verdad se entienden las cosas. Vamos a poner los dos métodos frente a frente en un escenario real y a ver qué pasa. El combate está servido. Este es nuestro desafío, una tarea bastante común. Tenemos un montón de datos, queremos filtrar los que cumplen unas condiciones y luego hacerles una pequeña transformación. Un caso de uso perfecto para ver quién se ahoga y quién nada. A ver, el enfoque amateur, el del síndrome del acumulador, haría algo así. Primero, ¡boom!, una lista con todo. Primer golpe a la RAM. Luego, filtramos y creamos otra lista. Segundo golpe. Y para rematar, transformamos y creamos una tercera lista. Cada paso es un nuevo castigo para la memoria. Y si lo vemos en un gráfico, el resultado es aterrador. Un consumo de memoria brutal. La barra de la RAM se dispara al 95%, poniendo al sistema al borde del colapso. Y todo por crear esas listas intermedias que en realidad no necesitábamos. Y ahora, el enfoque profesional. Aquí no hay listas. Lo que se crea es una especie de tubería de datos. Encadenamos funciones como filter y map que no guardan nada. Simplemente se preparan para procesar cada dato, uno a uno, cuando vaya pasando por la tubería. El contraste es espectacular. El impacto en la memoria es prácticamente cero, un 2%. La línea se mantiene plana, estable. ¿Por qué? Porque en ningún momento estamos guardando todos los datos a la vez. El ordenador ni se entera. La magia que hace esto posible se llama evaluación perezosa o lazy evaluation. Es un concepto genial. El programa no calcula todo de golpe, simplemente tiene la receta preparada y solo cocina una porción del plato cuando alguien se la pide. Es la máxima eficiencia. Vale, esto suena genial, pero seguro que es complicadísimo de implementar. Pues no, para nada. La buena noticia es que cambiar a este método profesional es increíblemente fácil. Vamos a ver 3 formas súper sencillas de hacerlo. Son estos 3 trucos. Primero, en una comprensión de listas, si cambias los corchetes por paréntesis, magia, ya tienes un generador. Segundo, si una función va a devolver una secuencia larga, en vez de construir una lista y hacer return, usa yield con cada elemento. Y tercero, usa map y filter sin miedo, que en Python 3 ya son generadores por defecto. Más fácil, imposible. Y con todo esto, llegamos a la conclusión, que se puede resumir perfectamente con una pequeña historia: la batalla del gnomo contra el gigante.
El gigante, como es de esperar, es la lista. Para guardar 1.000.000 de números, por ejemplo, necesita la friolera de 8 millones de bytes en memoria. Un monstruo que ocupa un espacio enorme porque tiene que guardar, físicamente, cada uno de los elementos. Y aquí llega el gnomo, el generador. Para ese mismo millón de números solo ocupa 112 bytes. Es que la diferencia es absurda. Es tan pequeño porque no guarda los números, solo guarda la receta, las instrucciones para producirlos uno a uno cuando haga falta. Esta tabla lo resume todo de un vistazo. Memoria, latencia, escalabilidad. El generador gana por goleada en todos los aspectos. Donde la lista sufre, se ralentiza y acaba rompiendo, el generador simplemente fluye. Puede procesar un volumen de datos infinito con la misma facilidad. Así que el mensaje final es un cambio de mentalidad. No se trata de acumular para luego procesar. Se trata de crear flujos de datos que se procesan sobre la marcha. Es sencillamente una forma mucho más elegante, eficiente y profesional de programar. Y acabamos con una pregunta para que se quede en el aire. Ahora que se conoce este secreto, es imposible no empezar a ver esos acumuladores por todas partes, en el código, en el propio y en el de otros. La pregunta es, ¿cuál va a ser el primero que corrijas?